empezamos con las bases de datos y les dije que tenían que ir a hacer un trabajo sobre la base de datos, ¿sí o no? ¿Todo el mundo ya tiene pareja? ¿Todo el mundo tiene grupo? Pues... si no lo hacen, no puedes aprobar. Me imagino. Vale, aquí puse en el tema de que pone creación de grupos de actividad. Pues, ¿te has metido y has puesto algo? No. Entonces tienes que haber puesto, porque hay que hacer un trabajo sobre la base de datos. Y hay que elegir un tema. Sí, ya, pues la semana pasada no vine, pero ya. ¿Y elegiste el tema? No. No. Pues elegir ahora. Es bueno. A ver, el otro día estuvimos hablando sobre los objetos que tenía cualquier base de datos, ¿sí o no? Y yo les dije que para una base de datos va a tener una serie de objetos en los cuales se va, digamos, un poco a plasmar la información de esa base de datos, porque una base de datos al fin y al cabo es un conjunto de datos recogidos en algún sitio. ¿De acuerdo o no? Y que esos datos van a ser diferentes dependiendo del tipo de empresa sobre el cual vayamos a crear esa base. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál era el primer objeto que tenemos que tener claro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál era el primer tipo de objeto? Me estoy preguntando. ¿Dani? ¿Cuál es el primer objeto que hay que tener en toda base de datos? Sí, no vale copiarse de lo que ves en la pantalla. Las tablas, sí. Las tablas, exactamente. Y las tablas están formadas por qué cosas, ¿no? Gente, espabilense, porque les puedo hacer esas preguntas en el examen. Y como se me quedan así, me lo suspenden. Esa información dentro de una tabla va a estar recogida en qué? En países, en campo y en qué más. En registro. De forma que la intersección de un campo con un registro forma un dato. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, fíjense aquí en esta base de datos que yo les he traído. Por ejemplo, fíjense aquí en la pantalla. Por ejemplo, aquí, si ustedes se meten en el Access, eso no lo tienen ustedes, lo tengo yo aquí de ejemplo, ¿vale? Se lo daré para que ustedes vean como ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo una base de datos que se llama gestión de biblioteca. Y aquí hay creadas ¿cuántas tablas? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Hay 6, hay una que tiene un nombre raro que se llama Switchboard Items, ¿vale? Pero en principio, donde hay información solamente hay en 6, ¿vale? Una que se llama autores, una que se llama biblioteca, una que se llama lista de direcciones, una que se llama préstamo, una que se llama socio y una que se llama sucursales. Yo le dije el otro día que la base de datos se construye según las necesidades que tiene una empresa o los datos que ustedes quieran meter. No quiere decir que porque yo haya metido estas tablas para gestionar la biblioteca, ustedes tengan que hacer las mismas. Ustedes pueden considerar otra información y poner más tablas o poner menos tablas. ¿Lo recuerdan o no? ¿Vale? Piensen que si ponemos más tablas y más datos, la base de datos se va a hacer más grande y por lo tanto va a ocupar más espacio y se va a hacer más pesado. ¿Vale? Pero obviamente va a contener más información. Entonces, pues se tiene que decidir en qué queremos. ¿Queremos más información, pero queremos que la base de datos sea más compleja? ¿O bien queremos que la base de datos sea más sencilla, pero tenemos más información? ¿Vale? Entonces, esto, para poder ver los objetos que hay, cuando ustedes lo vayan haciendo, verán que la parte izquierda de la base de datos, cuando ustedes la van creando, hay como una especie de desplegable. ¿Lo han visto o no?
Más bien que no. Entonces verán que todos los objetos les va a aparecer aquí puestos y ustedes solamente van a tener que ir picando en cada uno que vayan haciendo. ¿Vale? Yo les voy a pedir que como mínimo, lo recuerdan, si ustedes se quieren llevar por esta actividad que es precisamente una base de datos de una biblioteca, aquí les puse las empresas que pueden usarlo, pero en la actividad 2 aparece en la biblioteca. ¿Vale? Entonces yo les dije que en toda base de datos como mínimo siempre tiene que haber una serie de tablas, una serie de consultas, una serie de formularios, una serie de informes. Yo les dije el otro día lo que era cada cosa. ¿Lo recuerdan o no? Sí. Pues venga, Nuria, dime lo que es una consulta. A ver, una consulta es para acceder rápido a la información que tienen las tablas. Para no tenerse que meter siempre dentro de la tabla. Sino que sea más rápido. Sí, vale. Podemos aceptar eso por bueno. ¿Vale? Una consulta simplemente es como si fuéramos una pregunta que se le hace a la base de datos y que en base a esa pregunta, pues la base de datos solamente nos va a dar aquellos registros que cumplen las condiciones de esa consulta. ¿Vale? Pues entonces, yo por ejemplo, aquí tenemos la tabla de autores. Por ejemplo, Tani, si yo te digo, ¿me puedes decir las características de esta tabla, Tani? ¿Tú qué me dirías? ¿Y eso qué son? El nombre, la fecha de nacimiento, el lugar. Campo. Entonces, si yo por ejemplo te lo pongo así, ¿tú qué me dirías de cuántos campos tiene esta tabla? ¿Dos? ¿Seguro? No. Seis, exacto. ¿Vale? ¿Y cómo se llama, por ejemplo, el campo 4? ¿Cómo se llama cuál es el nombre del campo 4? Fotografía. Vamos a llamar a Coco para enseñar a contar. No, Lugar de nacimiento, claro, porque estás ahí aquí. no, porque no estamos hablando de la autora. Vale, sí, exactamente. Identificación del autor. ¿Vale? Entonces, esta tabla, recuerden que las tablas se podían ver de dos formas, o en vista diseño o en hoja de datos. ¿Vale? En vista diseño, aquí tú lo que haces es configurar la tabla con los campos que va a tener y luego lo que se llama los tipos de datos, es decir, qué tipo de datos va a contener cada campo. Que recuerdan que el otro día también se los dije. ¿Vale? No es lo mismo el tipo de campo que va a componer, el tipo de datos que va a presentar los nombres y apellidos, que siempre van a ser textos, van a ser caracteres, ¿vale? Y sin embargo, por ejemplo, la fecha de nacimiento siempre va a ser una fecha. Entonces, a la hora de poner el tipo de datos para cada tipo de campo, no podemos poner lo mismo. Tenemos que adaptarlo al tipo de datos que vamos a poner. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, yo en nombre y apellido he puesto texto, pero fecha de nacimiento he puesto fecha hora. Por ejemplo, fotografía he puesto objeto OLED. Los objetos OLED son cuando, por ejemplo, tú quieres poner la foto de algo. La foto de un libro, la foto de una persona, la foto de un coche, etcétera, etcétera. Pues lo ponen en lo que se llama objeto OLED. ¿Vale? ¿Recuerdan lo que era el tipo de dato campo memo? ¿Qué era? Una descripción muy larga de algo. ¿Vale? Los memos, por lo general, son notas, ¿vale? Que las empresas, notas interiores que entre los diversos departamentos o diversas personas que trabajan en varios departamentos de una empresa, pues intercambian entre sí. Y es como una descripción alargada de algo, ¿vale? Sin llegar a ser un texto grande, pero es más que, por ejemplo, más texto que un nombre y apellido.
Por eso lo ponemos con menos. ¿Vale? Veis que pone aquí nota. ¿Vale? Entonces tenéis que tener bastante cuidado cuando, supongo que ya lo habéis definido, los campos de las tablas que vayáis a hacer, pues qué tipo de datos vais a contener. Y si queréis siempre elegir el tipo de datos, simplemente os ponéis encima de aquí y desplegáis. ¿Vale? Si no recuerdo mal, en el manual, ¿ves que pone campo y tipo de datos? Pues en la número 8, no, un poquito más allá. Aquí nos aparece también la descripción de varios ejemplos, tipos de datos, y aquí aparecen. A ver, aquí están la descripción de cada uno. Con lo cual, pues ya si alguien tiene dudas de qué tipo de campo, de qué tipo de datos podéis meter aquí, pues simplemente tenéis que leer esto. ¿Vale? Yo os puedo decir en el examen, cuando tengáis que estar defendiendo un trabajo grave, que por ejemplo yo te digo, Nuria, tienes que agregarme aquí un nuevo campo en vista diseño, y este campo tiene que poner tipo de datos hipervínculo. Tienes que saber, tener que ir, estás aquí por ejemplo, pues saltar acá y ponerte aquí, escribir el tipo de campo, el campo que te voy a decir, y aquí desplegarme esto y ponerme el hipervínculo. ¿Vale? Y los campos de hipervínculo, los tipos de datos de hipervínculo, ¿para qué se usaban? No, no. ¿Para qué se usaban los de hipervínculo? No. ¿Para qué se usaba el hipervínculo? ¿Para qué se usaba el hipervínculo? Aquí pone hipervínculo. Sirve para almacenar en el campo un enlace web o hipervínculo, en el que podemos determinar la URL a la que se dará el enlace. Es decir, aquí son campos en los cuales nosotros podemos poner la URL o lo que se llama la dirección web. De forma que, por ejemplo, cuando pinchemos en ese campo, sobre ese dato, automáticamente me lleva a una página web. Eso es, por ejemplo, un hipervínculo. A ver, vamos a ver si va a funcionar. En fin. Vamos a poner, voy a poner un campo que se llama así, página web. ¿Vale? Y lo voy a llamar hipervínculo. ¿Vale? Entonces, ahora voy a poner lista hoja de datos. Digo que sí. ¿Vale? Ahora voy aquí al registro aquí y pongo, por ejemplo, no es una página de este señor o de este autor, el país, me parece que era .com. Voy a poner, por ejemplo, esta página web, el país. Vale, ¿veis cómo automáticamente se pone una manita? Pues lo doy aquí y se me abre el navegador y me lleva a la página web. ¿Vale? Que en este caso es una página web de un periódico. Para eso sirve el tipo de campo hipervínculo, para poder almacenar aquí, en la celda, la página web, de forma que yo automáticamente desde aquí puedo ir a un navegador. Abrir el navegador y leer la página web. ¿Vale? Pero tengo que poner dentro de este campo tipo de datos hipervínculo. Si no, no fulgura. No lo pongan a mano, porque no le va a fulgurar como me ha fulgurado a mí. ¿Lo entienden o no? ¿Sí? Una fotografía, para citar una fotografía la tendría que tener. Exactamente, eso sería en el campo OLED. En el tipo de datos OLED, no en el campo, en el tipo de datos, cuando estés aquí, fotografía, despliegas esto, pones objeto OLED. No en el campo, en el menú. ¿Vale? No estamos hablando con propiedad. A ver, Nuria,
¿Me puedes decir de esta tabla en lista diseño cuál de los campos aquí recogidos sería campo clave? El ID del autor. ¿Y por qué sería ID de campo clave? ¿Por qué lo has sabido? Porque tiene la llave de la clave principal. ¿Y qué caracterizan los campos que son clave principal? Pues se van a hacer las relaciones a partir de ello. Pero ¿eso por qué? ¿Por qué se puede hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, va bien, pero tienes que explicarlo. En genérico también, perdón. ¿Por qué la idea en este caso, doctor, es campo clave? Porque solo porque esa persona, no hay dos personas que tengan el mismo. Y en este caso, ¿cómo se llama en una base de datos? ¿Cómo se llama la persona en este caso? Lo dijimos antes. Registro. ¿Vale? Porque no puede haber dos registros que tengan ese mismo dato para ese campo. En este caso, venga. Por ejemplo, Yasmina Cabra, pues tiene solamente el número 1. Y ese autor, en esta base de datos, solamente siempre va a tener ese dato, ese número. Y no lo va a tener ningún otro autor. ¿Me explico? Por eso es campo clave. Porque no se repite en dos registros. Nunca se va a repetir. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí. Pero, por ejemplo, si ustedes ven, cuando se meten en cada uno de los campos, verán que en vista diseño la tabla de abajo tiene otra parte que no hemos visto, ¿vale? Y aquí son lo que se denominan propiedades. Por ejemplo, aquí te dice en el campo autonumérico de guía autor, pues las propiedades que tiene este campo. Y entonces aquí le pone una serie de valores, ¿vale? Por ejemplo, ven que si pongo aquí nombre y apellido, veis que cambia. Si por ejemplo voy a fecha de nacimiento, veis que cambia. ¿Vale? Pues esas son las propiedades del campo, por ejemplo. En nombre y apellido, aquí por ejemplo, si un texto es hola, ¿qué pasa? Si por ejemplo el campo nombre y apellido, que es un texto, ¿vale? Veis que en este caso el tamaño del campo dice que es 50. ¿Qué quiere decir que es 50? Que solamente vas a poder meter 50 caracteres y espacio. Es decir, si el nombre y apellido son más de 50 caracteres, no dará. Por ejemplo, esta es una propiedad del campo nombre y apellido. Su tamaño es 50. ¿Vale? Aquí hay toda una serie más de propiedades. Por ejemplo, fecha de nacimiento. Aquí te dice que una característica es que es una fecha corta. Si le damos aquí, ves que aparece toda una serie de formatos de fecha. De forma que si yo, por ejemplo, eligiera otra, pues el ordenador automáticamente me pone esa otra configuración. Era como cuando en Excel le dabas a formato de celda, bueno, aquello de personalizar, y tú le decías cómo querías pues, la estructura. Pues esto es algo parecido. Pues aquí por predefinir tienen la luna. Por ejemplo, te puedo poner fecha general, por ejemplo, tengo fecha corta. Con fecha corta me lo pones siempre así, con los dos números del día, el mes en número y el año con los otros dígitos. Pero si por ejemplo hubiera puesto fecha mediana, me lo pone así. ¿Vale? Me pone en vez de 06, me pone 1 y me pone 2 guiones. Pero si yo defino, desde aquí por ejemplo, cómo configuro un poco de cómo va a aparecer ese dato en ese campo. ¿Me entienden o no? Pues esta es la parte donde en la tabla ponemos los campos y el tipo de datos. Y luego de aquí es donde se ponen las propiedades, donde se varían las propiedades de cada campo que nosotros hemos hecho. Aquí arriba, campo y tipo de datos. Aquí abajo, propiedades de cada campo. ¿Me explico o no? Que por ejemplo en el examen te puedo decir, a ver, Mónica, pues dime, ¿cuál es la propiedad
tamaño del campo, lugar de nacimiento. ¿Qué tiene este tipo de datos? Esto. Y entonces Mónica me tiene que decir 50. Yo le puedo decir, Mónica, ¿me lo puedes cambiar? ¿Le puedes poner 100? Pues sí, tan simple como puse aquí y poner 100. Si ustedes ponen 100, quiere decir que la base de datos en ese campo se va a poner más datos. Y si se pone más datos, ¿qué va a pasar con la base de datos? Se hace más grande. Y si se hace más grande, se hace más pesada. Más pesada se quiere decir que en vez de a lo mejor ocuparme 2 megas, a lo mejor me ocupa 5. En vez de ocuparme 5, me ocupa 10. Así es lo que yo denomino que se hace más pesada. ¿Me entiendes o no? ¿Alguna duda por casa, por ahora? ¿Han estado ya haciendo esto? Pues estas son las típicas preguntas que yo hago. O por ejemplo le puedo decir, acostúmbrense a practicar. O por ejemplo les puedo decir, mira, quítenme la clave principal del campo y de autor y pónganmelo ahora, por ejemplo, en fotografía. Vale, en este caso no se puede hacer con un objeto lejos. Vale, aquí. Entonces ustedes simplemente lo que van a tener que hacer es quitarlo de un lado y ponerlo en el otro. En este caso simple, se quita de aquí y se pone acá. ¿Lo ven? En este caso no es difícil. ¿Vale? Pues entonces, esta tabla está formada en este caso ahora por 7 campos, ¿vale? Y en esos 7 campos solamente hay un registro puesto. ¿Vale? Por ejemplo, nos vamos a biblioteca. Uf, aquí ya ha cambiado la cosa. ¿Qué ha pasado aquí? Que ya no solamente hay un registro. ¿Cuántos hay? Sin que los cuente. Fíjense que aquí les aparece con el registro 1 de 20. Quiere decir que en esta tabla, ¿cuántos campos hay? Sí, bueno, vale. Hay 20 registros, ¿vale? Pero ¿cuántos campos hay? ¿Cuántos campos hay? 8. Y mi pregunta, Tania, ¿cuánto es el tamaño del campo ICRN? ¿Cuánto es el tamaño del campo ICRN? 50. Exacto, 50 caracteres. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí fíjense que además, al lado del campo se puede poner una descripción que le ayude a cualquier persona que esta base de datos pues a saber qué es lo que contiene cada campo. Eso lo puse aquí. ¿Vale? Por ejemplo, el ISBN viene de International Serial Book Number y es un número de cifras que identifica de manera única a cada libro. Entonces, yo, por ejemplo, si fuera a utilizar esta tabla, a lo mejor para enlazarlas utilizaría este campo como campo clave. Porque no hay 2 libros que tengan el mismo ISBN. ¿Recuerdan o no? ¿Saben lo que es el ISBN? En un libro, cuando lo abren, al principio les aparece por aquí una cosa que pone ISBN, que es una identificación única de cada libro. No hay 2 libros que tengan el mismo ISBN. ¿Vale? Entonces, pues, esto podría ser dentro de aquí un posible candidato a campo clave. La cuestión es porque yo no he puesto ninguna aquí. ¿Y si hay 3 campos, son 3 campos claves? Depende, ahora lo veremos. Depende. Puede haber tablas en que no tenga campo clave. ¿Vale? Obligatoriamente no tiene por qué. Pero el trabajo, es decir, para poder enlazar las tablas, yo les dije el otro día que hace falta 2 cosas. Una, ¿cuál es? Si yo quiero enlazar 2 tablas, ¿qué tenía que pasar? Gente, están un poco pejes. ¿Qué les pasa? ¿Es la hora o es que no han estudiado?
Por ejemplo, en esta base de datos que yo tengo creada aquí, ¿cuántas tablas hay? Aunque en la base de datos hay más, pero solamente las que están enlazadas son estas tres. Y fíjense, he enlazado la tabla biblioteca con préstamo. Y a su vez tengo enlazada la tabla préstamo con socio. Entonces son las personas que están apuntadas a la biblioteca y sacan y le ponen el libro. Y aquí es donde están todos los libros. Y aquí es donde están los datos de los préstamos que se hacen a los socios. Entonces fíjense qué característica tiene la tabla biblioteca con la tabla préstamo. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que ven aquí que están las dos? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen las dos? ¿Tienen algo en común o no tienen nada en común? Tienen en común el ISBN. Exacto. El campo ISBN. Primera condición para que dos tablas se puedan relacionar. Las dos tienen que tener un campo común. Pero ojito. Es decir, en este caso tiene el campo ISBN y el campo ISBN, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que relacionarse desde ese. Sí, a través de ese campo es a través del cual se relaciona. Ajá. Porque si no tienen un campo común, ¿cómo lo vas a relacionar? Sí, tienen que tener un campo común, pero no en ese campo tienen que relacionarse solamente. Bueno, se pueden relacionar de otra manera, pero como yo quiero que se relacionen, que es así, tienen que tener las dos, tienen que tener ese campo en común. Entonces, fíjense, el campo ISBN aquí, que no hace falta, Mónica. En este caso, fíjate, en estas tres tablas, el campo ISBN no está repetido en las tres tablas, solamente está repetido, está en común en dos. Es decir, el ISBN que está en la tabla biblioteca donde están los libros está relacionado con la tabla préstamo, que es donde están los ISBN de los libros. ¿Lo ven o no? En la préstamo y socio, ¿cuál es? Que retrabamos con eso. Entonces, gente, yo se lo puedo preguntar en un examen. ¿Cuál es la primera condición que tienen que tener dos tablas para poder estar relacionadas entre sí? Que las dos tengan un campo clave. Segunda condición. Campo clave, no, un campo común. Campo en común, sí, perdón. Segunda condición. En una de ellas, ese campo común tiene que ser campo clave. En este caso veis como el campo clave de la tabla biblioteca es campo clave. Pero en préstamos el campo ISBN no lo hay. No tiene. ¿Vale? Entonces, ¿una tabla puede no tener campos claves? Sí. No es condición indispensable para poder hacerlo. Pero para poder relacionarla en dos tablas, una de ellas, ese campo clave, y ese campo común tiene que ser campo clave. Pero ojito, ¿eh? Se lo digo porque a mí me ha pasado que a ustedes puede que les pase, porque es una cosa bastante común que pasa. Cuando ustedes rellenen los datos de este campo y rellenen los datos de este campo, todas las celdas que contengan datos tienen que ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque si la máquina, tú vas a enlazar los dos campos y no detecta que son exactamente los mismos, no te deja relacionarlos. ¿Qué quiere decir que sean exactamente los mismos? Por ejemplo, yo qué sé, imagínense que ustedes ponen uno que fuera aquí nombre y otro que fuera aquí nombre. Y resulta que en los nombres hay uno de estos de aquí, que ustedes, por ejemplo, han puesto un apellido con un acento y en el otro no lo han puesto. Pues resulta que no te da. ¿Qué mensaje te están Te da un mensaje de error, te dice que no se pueden relacionar porque no se coinciden total.
¿Vale? Entonces tenemos mucho cuidado con eso. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se relaciona? A ver. Ustedes llegan aquí. ¿Saben cómo meter ya estas tablas aquí? ¿Sí o no? Simplemente se ponen aquí, donde ponen relaciones, que ustedes vieron como yo llegué antes. No. Van aquí. Ven por ahí relaciones aquí. ¿Vale? Y entonces le dan aquí, mostrar tabla. Y entonces pinchan en la que tienen y le dicen agregar. Y van poniendo todo más que quieran. ¿Vale? Por ejemplo, sucursal. Cerrar. Me ha aparecido aquí. ¿Vale? Aquí lo eliminamos. Vamos a estar me desaparece. ¿Vale? Entonces, yo tengo. ¿Recuerdan que las relaciones, qué tipo de relaciones se podrían establecer entre dos tablas? Las tienen también en el manual. ¿De una varia o de una una? Hay otra, de varios a varios. ¿Vale? Hay tres. De una a uno, de una a varios y de varios a varios. ¿Vale? Entonces, piensa. Estos son libros. Estos son préstamos de libros. Entonces, si yo relaciono los libros con los préstamos, ¿cuál va a ser la relación que me va a salir ahí? ¿Uno a uno, uno a varios o varios a varios? Uno a uno quiere decir que por cada registro de la tabla principal, que es donde va a salir la relación, solamente va a haber un registro relacionado en la otra tabla. Cuando es un a varios, quiere decir que por un registro de la tabla principal va a haber varios registros en la tabla relacionada. Y de varios a varios quiere decir que de varios registros de la tabla principal pueden salir varios registros relacionados en la tabla relacionada. Entonces, ustedes piensan, un libro, lo tengo en una biblioteca, viene mañana Wilfredo, coge el libro yo qué sé, vamos a ver, el libro, Los Pilares de la Tierra, lo va a la biblioteca, lo coge, se lo lleva, al día siguiente lo devuelve, al día siguiente viene Nuria y coge ese libro otra vez y se lo lleva a su casa para leerlo, al día siguiente lo devuelve, llega Tania el siguiente día, coge ese mismo libro y se lo lleva para su casa. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que un mismo libro está prestándose cuántas veces. ¿Solamente una? No, más de una. Por eso, cuando es más de una, siempre es una relación uno a varios. ¿Me entienden o no? Pero, por ejemplo, si yo relaciono nombres de personas con números de DNI, imagínense que fuera aquí una tabla que se llama números de DNI, de aquí, nombres de personas. Yo relaciono por dos campos comunes, por ejemplo, el número del DNI, solamente va a haber para cada persona un DNI. Entonces, ahí no puede haber una persona que tenga varios DNI. ¿Sí o no? Entonces, claramente es una relación uno a uno. ¿Me entienden o no? Pues cuidado con estas preguntitas porque son las típicas preguntitas que yo también suelo hacer en el examen. Por eso les pillo. Entonces, ¿cómo se relaciona desde aquí? De fácil. Cogen el campo ICBN. Es decir, el campo donde va a partir la relación es el campo claro. Entonces, mantengo pulsado, arrastrando el botón izquierdo. ¿Y ven cómo pone ahora un más? ¿Qué pasa, María? ¿Por qué dice así? Que a mí me sale el símbolo ese prohibido y así no es. Y llegan hasta el ICBN. Y cuando lleguen aquí, suelto. Automáticamente les aparece una ventana aquí que dice, vamos a relacionar la tabla ICBN, perdón, el campo ICBN de la tabla biblioteca con el campo ICBN de la tabla préstamo. ¿Lo ven aquí? Sí. Y te dice que el tipo de relación va a ser una varia. Pero está diciendo aquí ya. ¿Lo ven? O sea, a mí me salía tipo de relación uno a uno. Y eso no lo podía cambiar.
Eso, claro, la tabla te lo va diciendo. Claro, la tabla te va a decir la relación que te va a establecer. En base a los datos que tú has metido en las tablas. ¿Entiendes? Entonces, hay que picar en estos 3 tips, ponerlos así y le das a crear. Automáticamente se te crea la relación. Si no lo das a los 3 tipos. A ver, si no le das a los 3 tips, esto de exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada, quiere decir, actualizar en cascada quiere decir que si tú actualizas en un lado, automáticamente se va a actualizar en el otro. Y que si eliminas en cascada quiere decir que si eliminas un registro de un lado, se te elimina en el otro, porque están relacionados. Entonces, dándole aquí, digamos que facilita. Exacto. Vale. Incluso si tú, por ejemplo, quieres eliminar alguna tabla que está relacionada, si tú le has puesto esto de seguir integridad de referencia, te va a decir, ojo, tú quieres eliminar una tabla que está relacionada, te va a decir, ojo, ten cuidado, porque como están relacionadas, si eliminas una, no puedes eliminarlo porque la tienes relacionada con la otra, porque te estoy diciendo esto, seguir integridad referencial. ¿Vale? ¿Se pueden estar desactivados? Sí, pero es más a la hora de meter los datos y a la hora de, si tú vas a eliminar tablas, vas a actualizar los registros o las tablas, es mejor tenerlos claros. Vale, pero ustedes tienen que llegar hasta aquí, les tiene que dar esto bien. Y entonces automáticamente les aparece esto. 1 infinito quiere decir que por cada vídeo se puede prestar infinitas veces un vídeo. Por eso es así. ¿Han visto cómo es una relación? Las condiciones que hay que tener, cómo deben salir, pues lo típico de tener un examen. Venga, enséñame las relaciones que han creado. Venga, eliminen la relación que han creado. Pues entonces simplemente tienes que ponerse aquí, dar el botón derecho, eliminar. ¿Y se confirma que se ha eliminado? Sí. Vuelvan a crearla. Entonces tienen que ponerse aquí, partir del campo, que es campo claro, porque se va a traer en la figura, y llevarla hasta el otro campo que es común. Suelta. Picamos estos 3 y decimos crear, y no crear. ¿Han entendido esta parte? Pues nada, pues vamos con la otra. Ay, que no tengo suficiente pantalla para ver la otra. Vale, aquí tenemos esto. Tenemos los préstamos y los socios. Y aquí te dice que esta también es una relación muy infinita. ¿Qué campos comunes hay en estas 2 tablas? Número de socios. ¿Vale? ¿Y por qué creen que yo he definido dentro de la tabla socio el campo número de socios como campo clave? Porque cada socio tiene un código. Un número personal que lo identifica. ¿Vale? Ustedes son socios de la biblioteca, no socios. ¿Verdad? El carnet, no me acuerdo si en el carnet tiene un número, ¿no? Un código o algo. Entonces, eso lo identifica como son ustedes. ¿Vale? Pero no se puede repetir. ¿Vale? Entonces, fíjense. Aquí, ¿qué tipo de relación les dice que es la base de datos? De 1 a varios. Esto que parece un 8 costado es infinito. ¿Vale? En matemáticas es un infinito. ¿Vale? Un 8 costado. Pero es una relación como 1 a varios. ¿Por qué? Porque lo mismo socio que puede pasar. Que coja un montón de libros, o bien que en días diferentes, pues haya cogido varios libros. ¿Vale? Por eso es una relación de 1 a varios. ¿Lo ven o no? ¿Ok? ¿Han entendido esto de las relaciones? Pero tengan cuidado con la hora de enlazarlas, porque como los datos no coinciden, pero vamos, al 100% le va a decir que no ha coincidido una con la otra. No se puede establecer una relación. A lo mejor la chorrada está en un acento, en un punto, a lo mejor en vez de un 0 pusieron una O, a lo mejor pusieron un carácter de más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos biblioteca, con todo esto, ver los ICBM.
Y aquí tenemos préstamos y tenemos los ICB. ¿Vale? Por eso está enlazada esta con esta. Vale. Por ejemplo, aquí tengo otra cosa. Verán que en cada uno de los registros hay un más. Fíjense lo que hago. Por ejemplo, las golondrinas de Kabul. Al darle al más, me hacen un desplegable y me dice que fue el número de préstamo 11 que se prestó el día 10 de enero del 2004, que la fecha límite para la devolución fue el 23 de enero, ¿vale? Que el número de socio que lo pidió fue el número 6 y que ya se está devuelto. Fíjense que aquí hay otro tipo de cosas raras que te permite desde una tabla coger información de la otra. En este caso es ¿de cuál? De la tabla préstamo. ¿Lo ven? Pues eso se hace a través, para que todo el mundo le suene y para que lo intente. Hay un campo que se llama asistente para búsqueda. Ese es el tipo de datos que permite hacer esa relación. ¿Vale? Cuando ustedes ven este asistente para búsqueda, lo que te permite hacer es esto. Enlazar. No es una relación como tal, ¿eh? Vale. Te permite ¿cómo se llama esto? Ver. Vale, está abierto en modo exclusivo. Vale. En fuera. Bueno. Te permite ver un contenido que está en otra tabla a través de esto. ¿Lo ven? Por ejemplo, Excel para 2000 para opositores C, prestó una vez. Word, 2000 para opositores 2. Excel 97, 1. Word 97, 1. ¿Lo ven? ¿Cómo le permite esto? Bueno, para eso sirve ese tipo de datos que pone ahí, asistente para búsqueda. ¿Vale? Aquí tengo otra de socios. Por ejemplo, aquí tengo un campo que es email. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Tania en el examen y le puedo decir, Tania, viendo esta tabla y el campo email, ¿me puedes decir automáticamente qué tipo de datos hay ahí? ¿Cuál sería el tipo de datos que hay aquí sin ver lista de diseño del campo email? ¿Cuál es el tipo de datos que hay? Hipervínculo. Fíjense que cuando ustedes se ponen, ven que le aparece la manita y además les aparece en azul con una rayita. Como automáticamente, en teoría, lo que te haría es abrirte el navegador web, es decir, el Outlook u otro tipo de programa de mensajería instantánea, que dependiendo del ordenador, pues hay uno u otro. Incluso aquí lo que te permite es ir al mail. ¿Vale? Entonces, claramente, fíjense que aquí le pone email hipervínculo. ¿Vale? Por ejemplo, Wilfredo, ¿cuál es el tamaño del campo móvil? 50. Ajá. ¿Y el tipo de dato móvil? ¿No le cuál es? ¿Vale? ¿Ok? ¿Lo vamos entendiendo por ahora? Por ejemplo, aquí tengo otra tabla que era sucursal. Por ejemplo, aquí hay 2 sucursales de esta biblioteca. Después se sube. Pues en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y aquí fijaros que hay un tipo de dato que era sí o no. ¿Qué significaba el tipo de dato sí o no? ¿Por qué podemos poner en un campo este tipo de datos? Por ejemplo, ¿serviría el tipo de dato texto para el campo array continuo? O por ejemplo, ¿serviría el tipo de dato texto para el campo casado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque solamente hay dos opciones. O estás casado o no estás casado. O estás en horario continuo o no estás en horario continuo. Entonces, no se les ocurre decirme que lo que haríamos es escribir en cada caso sí o no. Cuando son ese tipo de datos, aparece este campo así, en el cual ustedes solamente tienen que poner un tick para sí, nada para no. ¿Lo vemos o no? Ok, por ejemplo, esto es lo que aparece, por ejemplo, lo estaba diciendo Melanie o Leonid, foto de sucursal, objeto OLED, ¿vale? Cuando ustedes le ponen ese campo con objeto OLED, les aparece esto, package. Package quiere decir que tiene asociado una foto, que en este caso es esta. ¿Vale? En este caso no lo he hecho bien, porque lo que he hecho es poder poner en la foto de una sucursal la foto de un libro, pero para que vean que funciona. Es decir, yo voy aquí, clico y me sale la foto. Probablemente la foto la tienen que haber descargado a algún lado. Es como si se quedara ahí un archivo junto. Y entonces automáticamente lo coges de ahí y tú lo muestras. Entonces está muy bien, porque resulta que tú, por ejemplo, estás aquí. Aquí no lo he puesto. Tú estás aquí en cualquiera de los libros y quieres ver la portada. Quieres ver la imagen del libro, quieres ver la fotografía. Yo podría haber creado aquí un campo que se llama la fotografía con la portada de cada libro. ¿Lo ven o no? Pues para eso hay que ponerlo en los objetos OLED y vincular esa foto a ese campo. ¿Vale? Simplemente Melanie, lo que tienes que hacer es hacer doble clic sobre lo que te parece. ¿Ves cómo estoy haciendo yo? Y si te ha salido bien y lo has apuntado bien, te sale la portada o la imagen que tú has apuntado. ¿Lo ves o no? ¿Todo el mundo bien por casa? Estamos más perdidos y perdidos que el otro día. Bueno, a ver, yo les dije además que en la base de datos tenían que poner otros objetos que eran consultas, formularios e informes. ¿Vale? Entonces, como estuvimos hablando antes, una consulta es precisamente eso. Es decir, que toda la información que tengo aquí, por ejemplo, aquí, a lo mejor no, socios. Por ejemplo, aquí tengo 14 socios. Y por ejemplo, yo quiero saber, en un momento determinado, me interesa saber todos los socios que son de Madrid. Entonces, una de las opciones es que ustedes abren la tabla de socios y empiezan a mirar. A ver, campo ciudad, o localidad en este caso. ¿Aquí hay alguno de Madrid? Pues no. O por ejemplo, le puede decir, ¿cuántos socios hay de La Coruña? Pues ustedes cogerían 1, 2, 3, 4, 5, 6, dirían 8. Pero yo les puedo decir, ¿me puedes dar los datos de todos esos socios? Pero claro, hacerlo así
sería un poco borroso, ¿no? Porque tendrías que empezar a transcribirlo, ¿no? A copiarlo, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que se puede hacer es hacer una consulta a la base y decirle, voy a decir cuántas personas, cuáles son las personas que son de la columna, socios, por ejemplo, de Madrid, o lo que sea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso es hacer una consulta. A los datos, a la información que hay contenida en las tablas, yo le hago una consulta para que el ordenador solamente me saque aquellos datos que cumplen unas ciertas condiciones, que son las que yo le digo en la consulta. ¿Me entienden? Como cuando vas a consultar el libro. Voy a consultar este libro, la Excel 2000. Yo les digo, pueden decir dentro del libro qué es lo que hay que hacer para crear una tabla. Ustedes no van a recitar todo el libro. Se irán al índice y buscarán aquella parte que es lo de las tablas y le dirán solamente eso. Pues esto es una consulta, pues esto es más o menos lo mismo. ¿Entienden o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace una consulta? ¿Lo han probado? Sí. ¿Y? ¿Me salió algo? Sí, salió. Entonces, a ver, Nuria, por ejemplo, yo aquí tengo todo este patrón de consulta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace una consulta? Yo les doy ideas y luego ustedes van a hacer las consultas o yo en el examen les puedo pedir que me hagan una consulta sobre la marcha, según veo yo en su base de datos. ¿Vale? Entonces, simplemente pues van aquí, ¿vale? Crear y buscando donde ponga consulta. Ve que aquí te pone asistente para consulta, diseño de consulta y macro, ¿lo ves? Sí. Pues aquí es la parte clave, asistente para consulta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, voy a abrir, por ejemplo, hay una consulta aquí que me pone que le hice una consulta a la base de datos en la cual me pongo los libros y sus precios. Es decir, yo quiero que solamente, recuerdan que antes en la tabla de biblioteca me aparecían los libros con un montón de datos. Yo solamente ahora quiero hacer una consulta a la base de datos de forma que solamente le ponga los libros que hay, es decir, su nombre, la clase que es y el precio. Entonces, le doy aquí, me sale esto. ¿Lo ven? Me sale el nombre y me sale el precio. Es una consulta que yo la he hecho. ¿Cómo se hace una consulta? Se puede hacer de varias formas. Una forma es asistente para consulta. Hay otra forma que es diseño de consulta. Es decir, las consultas se pueden ver así, que es en hoja de datos, pero también se puede ver en lista de diseño, como una tabla. Entonces, Tania, ¿me puedes decir cuántos registros tiene esta consulta? 20. ¿Cuántos campos? 23. Exacto. ¿Vale? 2 campos, título y precio. Y tienen 20 registros. Y mi pregunta, Wilfred, ¿en qué registro estoy actualmente ahora? Aquí. En el 8. En el 8. En el 8 de 20. Por ejemplo, con abajo, 8 de 20. Por ejemplo, yo estaría aquí, el 19 de 20. Incluso lo puedo pasar así. ¿Vale? Puedo ir para atrás o para adelante. Y si quiero pasar a hacer un nuevo registro, también puedo hacerlo desde aquí. O si quiero pasar al último, le puedo ir desde aquí. ¿Vale? Entonces, voy aquí. Vista diseño. Fíjense. Ahora te explico, Mónica. A ver, han visto entonces que una consulta tiene 2 partes. Lo que yo he visto en la hoja de datos que te aparece el resultado de la consulta y aquí en el diseño de la consulta. En este caso, ¿dónde están los datos que yo voy a consultar? ¿En qué tabla? En la tabla de la biblioteca, donde están los libros, ¿sí o no? Por eso es lo que aparece aquí en la consulta. ¿Lo ven?
¿Y qué campo yo voy a consultar? Pues solamente el título y el precio, por eso solamente son los dos que pongo. Entonces, al poner solamente esos dos, pues la base de datos solamente me devuelve esos resultados. Es una consulta, en el cual hay una tabla de 6 o 7 campos, no me acuerdo cuánto es, la base de datos solamente me ha cogido dos. Y no solamente esa información. ¿Lo ven o no? Entonces, ¿cómo se hace una consulta? Como decía Mónica, pues estoy aquí, ¿vale? Crear. Lo puedo hacer de dos formas, o bien diseñar la consulta como ya he hecho de cero, o bien un asistente. Por ejemplo, doy diseño de consulta y me dice, ¿qué tabla quiero consultar? En este caso, biblioteca. Si lo voy a hacer igual que la que estaba haciendo antes. Agregar. Y cierro. Vale. Y entonces, aquí debajo, esta parte que está aquí debajo, esta parte que pone aquí, que es una rejilla, ¿lo ven como una rejilla? En los libros puede que lo oiga, que se llama así, rejilla QBE. No me digan por qué se llama así, porque el QBE todavía no es, no, a lo mejor seguramente es un nombre inglés o algo, y se llama así, rejilla QBE. ¿Vale? Entonces, imagínense que yo quiero poner lo que estaba haciendo antes. Quiero poner que la tabla de biblioteca que tiene los libros me coja el título, ¿vale? Ahora quiero además que me ponga el ISBN del libro y además quiero que me aparezca la editorial del libro. Pues está. Voy a venir con una cara. ¿Lo están entendiendo o no? ¿Se están aburriendo? Dale unos segundos, ¿no? Entonces lo doy aquí, cerrar, y le digo, y me dice, ¿quieres guardar los cambios en la consulta 1? Fíjense que yo aquí tengo otra consulta. ¿Qué biblioteca consulta? A ver, ¿cómo te parece la consulta 1? Fácil. Buena. Marcelo, ¿me voy a poner? Sí. ¿Ves que pone consulta 1? Por defecto te pone consulta 1, pero digo que sí. Y entonces aquí le pongo el título que yo quiero la consulta. Pues podemos poner libro con ISBN y editorial. ¿Vale? Le digo aceptar. Y ahora tengo que buscarlo. ¿La ves por ahí? Sí, ¿Dónde está? debajo del libro a 20 euros. ¿La ves? Pues de la tabla biblioteca que eran los libros, solamente me ha cogido el nombre de los libros, que nada. El ISBN que tiene y la editorial que hay. Ya he hecho una consulta a la tabla biblioteca de la base de datos que tiene biblioteca. Otra forma de hacerlo es más intuitiva y un poco más fácil para ustedes. Asistente para consulta. Le das ahí y le dice, quiero un asistente para consulta sencilla. Le digo, aceptar. Y aquí me dice, ¿en qué tabla están los datos que yo quiero usar? Por ejemplo, vamos a hacer una consulta, a ver si sale. Me parece que sí, porque no sé de ese nombre. Vamos a hacer una consulta a la base de datos que me diga los nombres y apellidos de todos aquellos socios que se llaman Marcelo. Pues no sé, ¿dónde está la información de los socios? En la tabla autores, en la tabla biblioteca, en la tabla de lista de direcciones, en la tabla préstamos, o en la tabla socios, o en la tabla sucursales. Socios.
Y dentro de los socios, ¿qué campos quieres que aparezcan en la consulta? No, el campo nombre. ¿Vale? Campo nombre y vamos a poner también los apellidos. ¿Vale? Pues entonces, pincho aquí, le doy para la derecha. Pincho aquí, apellido 1, le doy para la derecha, apellido 2, a la derecha. ¿Solamente quiero esa información? Pues le dejamos solamente esos campos que van a ser de la consulta. Siguiente. Y automáticamente él me dice, el ordenador me dice, ¿qué título les asigna a la consulta? Aquí me ponen socio consulta. Yo le voy a poner socio que se llama Marcelo. Vale, y aquí me da la opción de poder verla ya, pudiendo modificarla. Yo le voy a decir, abrir la consulta para ver la información, finalizar. ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Me salen solamente los socios que se llaman Marcelo. ¿Qué ha pasado? Exacto. Muy bien, muy bien. Yo simplemente le he dicho que me haga la consulta con el nombre, pero no voy a pedir de la tabla socio. Pero no le he especificado nada más. Por eso ellos me han cogido todo. Huella. No sé cómo se el sexo de los ordenadores. Entonces lo que voy a tener que hacer es un criterio en la consulta. Tengo que decir que solamente me busque aquellos socios que se llaman Marcelo. Entonces, voy a tener que ir. A ver. ¿Dónde está? Yo lo quiero ver. Al diseño de la consulta. No, perdón. Lo estoy creando. Aquí. Vista de diseño. ¿Lo ven? Y aquí. ¿Ves que pone criterio? Vamos a decir así. Escribo Marcelo, entre comillas. Vale, entonces le digo cerrar. Me dice, ¿quieres cambiar cuáles los cambios? Digo que sí. Entonces, a ver, ¿está por ahí? ¿Usted lo ve? Sí, formato. No, todo el libro con ICBM. El del. Yo soy patrón para este tipo de cosas. Abajo. Sí. A ver. Si lo ven, me avisan. Ahí. Ah. Flechita, ¿dónde te cabe? A ver. Ahora sí me sale solamente uno. Porque lo he introducido un criterio dentro de la consulta. Que en este caso se llama solamente Marcelo. ¿Y cómo se hace eso? Como ustedes han visto, es poner dentro de la rejilla QVE, dentro del campo nombre, en donde pone criterio, Marcelo entre comillas. Es decir, cuando tú quieras que en un campo que tenga caracteres, la máquina que busque solamente esos caracteres, se los tienes que poner entre el criterio, entre la distinción. Pues miren, aquí hay un programa de consulta. Pues de cualquiera de esas les puedo decir que la creen en el examen, o se les puedo preguntar que la creen directamente, o les puedo decir, creen, como por ejemplo en su trabajo, pues tienen que crear consulta. Pues vamos a ir viendo algunas de ellas. Hemos visto una consulta simple en la cual simplemente lo que me hace es seleccionar unos campos y me sale la información. Además, ahora hemos hecho una en la cual dentro de los campos seleccionados me cojan solamente los registros que tienen esos caracteres. ¿Se van quedando con eso o no? Pues aquí tenemos montones. Por ejemplo, una consulta que me diga
aquellos libros que su precio es superior a 15 euros. Recuerden que en la tabla biblioteca aquí hay un campo que es precio. A mí, por ejemplo, me puede interesar en un determinado momento saber qué libro tiene de precio mayor a 15. Pero esto es para lo que realmente tiene una base. Usted tiene una información metida ahí y ustedes en un momento necesitan algún tipo de información específica. Pues venga, hacer consultas. Vamos a consultar la tabla, a la base. Y la base me da una información en base a criterios bibliográficos. Vale, pues entonces lo que otra vez. ¿Ven cómo yo lo que hago aquí? Le doy aquí y entonces me aparecen todos los tipos de objetos aquí. Y yo pincho en uno, pincho en otro, me van apareciendo todos los que he creado. Pues yo también se los pregunto en el examen. Venga, enséñame las consultas que tienes. ¿Qué consultas has hecho? A lo mejor sobre una consulta te digo, venga, méteme en un campo y méteme a mí una consulta que sea mayor que. Lo vamos a hacer ahora. Consulta. Libros a 15 euros. No, perdón, libros con precio superior o igual a 15 euros. Por ejemplo, tengo esta consulta aquí. ¿Cómo la hice? Pues para saber cómo la hice, simplemente me voy a la lista de diseño y ven. Miren aquí. He cogido simplemente el título, ¿lo ven? Para que os muestre el título del libro, y después, como le estoy diciendo a la consulta que es que me ponga los libros con precio mayor de 15 euros, pues yo lo que he cogido es el campo precio de la tabla biblioteca y en criterio le he puesto mayor o igual que 15. Si hubiera sido menor o igual que 15, pues le pongo para revés, menor o igual que 15. Si quiero los libros igual a 15, pues solamente le pongo igual a 15. Pero tiene que ser en un campo, en este caso, que contenga el número. Obviamente no tiene sentido que yo lo ponga mayor a 15 en el campo nombre. Por ejemplo, le puedo preguntar a Tania en el examen, le digo, Tania, ¿aparece esto así? ¿En qué campo tú pondrías el criterio el criterio mayor o igual que 15? En el campo 3. Así parece fácil porque estamos viendo ahora. Pero cuando te explique los nervios, la ley que te di, pues llega el examen y se quedan en 33. Pues esto es una consulta que he hecho también. ¿Lo ven? A ver, no se preocupen, porque ustedes a lo mejor se pueden poner ahora a buscar como locos y como locas, pues todas estas consultas como se hacen en el manual. En el manual viene cómo se hace una consulta y lo que es una consulta, pero no son físicamente cosas como esta. Entonces yo lo que les voy a hacer, les voy a subir este archivo para que ustedes lo miren. Y entonces cualquier tipo de este tipo de consulta se las puedo pedir. Pues entonces yo lo que les aconsejo es que se cojan el archivo, que han mirado todas las consultas, por ejemplo, libros de Marx del 2003, y empiecen a mirar, a ver, ¿qué hizo Marcelo aquí? Pues entonces, ustedes empiezan a mirar y entonces dice, pues mira, yo lo que quiero que Marcelo hizo aquí es que me hizo una consulta a la base, a la tabla libros, en el cual los libros tienen que cumplir dos condiciones, una que pertenezcan a la editorial MAP y otra que su fecha de edición sea el 2003. ¿Vale? Por eso puso en la consulta libros de MAP 2003. Y si vamos a vista de diseño, lo ven aquí, ven que dentro del campo editorial yo he puesto MAP entre comillas, ¿lo ven? Y luego he puesto en edición el número 2003 para que la base de datos solamente me busque esos datos dentro de la tabla biblioteca para que me aparezcan solamente eso. A ver, Tania, ¿cuántos registros hay en esta consulta? Tres. ¿Y cuántos campos? ¿Eh? Más o menos.
tener el eco de Nuria. 4. No, no, yo no lo he hecho yo, ¿eh? Ah, vale. Que se ven 4, pero no. Sí, pero lo que pasa es que uno no me llega más allá de la pantalla para que yo pueda ver lo que tiene por ahí. Solamente hay 4 campos. Y si yo le preguntara a Nuria, ¿y cuántos datos hay ahí? ¿Los datos? Ajá. Pues, una vaca. 3 por... Recuerdan en el tema 1 que hablamos de información y de datos. 12. Desde los 60. Recuerden que son 3 registros y cada registro tiene 4 datos. Entre los 4, 2. A ver, Mónica, los parámetros que tienes que poner, o que tenéis que exponer, es lo que tienen recogido en el ejercicio este. Yo les he hecho un ejemplo que podría haber hecho de este ejercicio de la actividad 2. Entonces, aquí yo te estoy pidiendo consultas, informes, formularios, y además aquí te estoy diciendo, esto que te pongo aquí, dice, como sugerencia te proponemos encontrar la ubicación de estantería y tanto un libro por su ISBN, saber quién no ha devuelto un libro aún, o calcular los días que un libro estuvo prestado. Tú puedes sugerir o realizar otra. Esto básicamente lo que estoy diciendo es hacer consultas. Entonces yo lo que te voy a poner, te voy a colgar el ejercicio este hecho, como hice yo, no quiere decir que esto sea la forma única de hacerlo. ¿Vale? Y entonces ustedes aquí, lo que es seguro es que yo te voy a preguntar por las tablas, te voy a preguntar por las consultas, te voy a preguntar por los informes, te voy a preguntar por los formularios, incluso te voy a poder preguntar por un plan de control. ¿Vale? Entonces yo lo que te recomiendo, Mónica, es que tú te pilles, como yo lo subo mañana por mañana subo este archivo y lo pondré aquí, ¿vale? Lo pondré aquí dentro del tema y entonces pues, ustedes empiezan a mirar todas estas consultas. Por ejemplo, libros a 20 euros. ¿Cómo harían esa consulta? En primer lugar, tienen que recordar que esa consulta se hace a la tabla socio, a la tabla biblioteca. ¿Vale? ¿Qué campo voy a coger? Yo pondría el título y el precio. ¿Y dentro del precio qué criterio elegiría? No, dice a 20. Entonces, ¿qué pondría? Igual a 20. Si lo voy aquí, en este caso si lo puso menor que 20, igual a 20. ¿Vale? Pero son de la biblioteca, título y precio. ¿Vale? A ver, ¿qué otra? Por ejemplo, yo les puedo pedir una consulta, a ver, no me acuerdo dónde está. Ah, sí, una consulta paramétrica. ¿Eso qué es? Por ejemplo, aquí tenemos una consulta que te pongo, consulta de parámetros autor y editorial, consulta de parámetros editorial, consulta de parámetros precio. Es una consulta paramétrica. Es una consulta en la cual, cuando tú vayas a hacer la consulta, automáticamente el ordenador te pide el parámetro. Miren, ¿lo ven? Miren lo que estoy haciendo aquí. ¿Ven? Es decir, que en vez de yo tener que ir a la guía QG y decirle mayor que 15, mayor que 20, yo con una consulta paramétrica, no sé ustedes, pero yo tengo que ver dentro. Yo le puedo, automáticamente el ordenador me pregunta a qué precio quiere que yo pregunte. ¿Lo ven? Yo, por ejemplo, yo pongo aquí 20. Y automáticamente me dice que solamente hay un link que vale 20 euros, que es aplicaciones informáticas de editorio de Editex. ¿Y cómo se hace una consulta paramétrica? Lo dirán. Pues simplemente van aquí a la consulta, lista diseño, y lo ven aquí. Ven que yo elegí 3 campos: el campo título de la tabla biblioteca, el campo editorial de la tabla biblioteca y el campo precio de la tabla biblioteca.
pero después puse en criterio esto. Entre corchetes puse interrogación a qué precio. Para que me salte ese parámetro, para que me salte esa ventanita con interrogación, para yo poder poner lo que quiera, tengo que poner en criterio esto que yo he escrito aquí entre corchetes. Y así me salta una consulta de parámetros. Por ejemplo, consulta de parámetros de editorial. ¿De qué editorial? Le pongo aquí MAT. ¿Verdad? Automáticamente me saca la consulta de los libros con su título de la editorial MAT. Como ha hecho la consulta paramétrica, pues simplemente voy a quitar la lista de diseño y veis que pongo entre corchetes de qué editorial. Esa es la forma de hacer una consulta paramétrica. Automáticamente pinchar en la consulta, el ordenador me saca esa pantalla y yo le pongo el nombre que yo quiero que consulte. Automáticamente me saca como una especie de filtrado. ¿Se pueden hacer consultas de más de una tabla? Sí. Puedes hacer una consulta a la vez de 2, 1, 3, todas las tablas que tú quieras. A ver si me acuerdo de alguna que tenga por aquí. Por ejemplo, me va a hacer este que es de editorial y autor. Esto también es una consulta paramétrica, ¿lo veis? En este caso me pide dos parámetros. Me pide la editorial y me pide el autor. Editorial MAT. Y ahora me supera la editorial. No, me quiere decir una editorial de autor. Vamos a ver cómo es la consulta de esta. Cómo está parametrizada. ¿Veis que tengo aquí dos? Por eso me hacen las preguntas. ¿De qué autor y qué editorial? Vale. Voy a ver si encuentro alguna que sea de más de una tabla para que la veáis. O sea que no penséis de que esto es tan simple como venga, luego con el asistente, me hago cualquiera y ya lo tengo preparado para Marcelo. Pues no. Por ejemplo, a ver si encuentro alguna parámetro 2003. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta en la cual me aparezcan los nombres de los socios y los nombres de los libros. ¿Vale? Los socios, los nombres de los socios en qué tabla están. En socios. Están aquí. ¿Y los nombres de los libros dónde están? En biblioteca. ¿Vale? Pues entonces voy a hacer una consulta que me coja dos tablas. ¿Vale? Pues entonces, si yo le pregunto eso en el examen, pues simplemente van aquí, pueden hacer el diseño de consulta o asistente para la consulta. Si van a asistente para la consulta, pues irían a asistente para la consulta sencilla, no vamos a dar las demás, aceptar. Entonces, ¿dónde están los nombres de los socios? En la tabla socio. Pues voy a tabla socio, busco su nombre, me pongo para la derecha, su apellido. Y luego, en la tabla biblioteca, cojo ¿dónde está el nombre del libro? El título, perdón. He cogido campo de dos tablas. Le doy a siguiente. Y aquí me dice que lo puedo hacer de dos formas, en detalle o en resumen. Vamos a dar un detalle. Socio nombre y libro. Comenzar y aquí continuamos. Aquí tengo los nombres de todos los socios y los nombres de todos los títulos. ¿Está? ¿Difícil? Bueno, pues sabe ser, lo puesto siempre. Y se sabe dónde ir. Pues es fácil. ¿Entendido más o menos la consulta? Pues yo les recomiendo que ustedes cuando tengan mañana el archivo,
pues se vayan metiendo en todas estas consultas y vayan viendo las diferencias que hay. Por ejemplo, subida de precio. A ver, ¿qué hizo Marcelo aquí? Aquí me hizo un precio y me puso su subida. Y entonces, ¿qué consulta hizo aquí? Pues para el diseño, van siempre aquí. Y aquí, por ejemplo, tienen un campo en el cual, fíjense, en esta consulta lo que ha pasado es que se ha creado sobre la marcha un campo que es subida, que se usa en base a la información que hay en otro campo que es precio. Y aquí lo que se está diciendo es que me ponga en esa consulta un nuevo campo que se llama subida, cuyo precio va a ser la subida de precio de esos libros. Porque resulta que la subida de esos libros fue de un 3%. Entonces, para hacerlo, pues simplemente pongo entre corchetes el campo precio y lo multiplico por 1,00 y pongo la subida. ¿Vale? Por eso aparece en la consulta. ¿Ves que pone subida? Y al precio le aparece el precio antiguo más el 3% de subida. Por eso me aparece este nuevo campo aquí. Este campo no sale de ningún lado. Es un campo que crearon en el vector de la consulta. Entonces, para ustedes enterarse bien y dominar esto, yo les recomiendo que vayan viendo todas las consultas y luego, cuando estén dentro de cada una, van a vista diseño y ven qué es lo que cambia. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí y qué no se ha hecho en otro? ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Tal vez, Marcelo, te odiamos. ¿Pero eso qué es? ¿Más que menos o menos que más, Nuria? Más. ¿Más que menos? Bueno, pues aquí tienen todas estas consultas para poder ver cómo se van haciendo todo esto. Entonces, fíjense que aquí después voy a desplazarme a formulario y voy a desplazarme a otro objeto que se llama informe. ¿Lo veis? Y como veis, aparecen como unos cuantos formularios y unos cuantos informes. ¿Qué es un formulario y un informe? A ver, un formulario y un informe básicamente hacen lo mismo, que es mostrar información. ¿Vale? Lo que pasa es que te la muestran de una forma agradable a la vista. Y la diferencia entre un formulario y un informe es que el informe se hace preparado para poder imprimirse, mientras que el formulario por lo general no es así. Pero ambos básicamente lo que tienen, básicamente la forma es de darnos información de una manera amigable. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un formulario es este. Es decir, en una consulta lo veíamos uno debajo de otro, ¿no? Pues aquí, en un formulario, lo que hemos hecho simplemente es ver, es decir, se va a mostrar cada registro, ¿vale? Pero obviamente es más, tú lo ves así, verás más bonito, ¿verdad? Yo quiero ver otro registro, le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí, ¿ven? Me van mostrando toda la información de cada registro, pero de una forma más sensitiva. Entonces, simplemente para ver, como siempre, este objeto se puede ver de las maneras, ¿vale? En este caso puede ser vista formulario o vista diseño. ¿Y aquí te parece cómo es la vista diseño de un formulario? La vista diseño de un formulario es diferente a la vista diseño de una consulta, que a su vez a la vista diseño de una tabla. ¿Lo ven? Aquí tenéis los nombres de los campos en una cajita, ¿sabes? El cuadradito donde va a ir el dato de cada registro en otra cajita, ¿vale? Y estas cajitas
¿Ves que cuando le dais, ves que aparecen como una especie de un bordeado? ¿Ves que hay como una cosa aquí, un puntito gordo? Eso es lo que hace permite un modelo de sitio. ¿Vale? Que dice los modos de sitio. ¿Vale? La editorial, los modos de sitio. Y luego todos los objetos que nosotros podemos usar, en este caso poner en la vista de diseño, en un formulario están aquí arriba. ¿Lo veis? Estos son todos los objetos que hay. Podemos poner un logotipo, podemos poner un título. Veis que el formulario está formado por 3 partes: el encabezado, el detalle y el pie. Entonces ustedes lo diseñan como quieren. ¿Vale? Entonces, veis que en este caso, aquí está este es el nombre del campo, en este caso el título, pero aquí va a ir el contenido del registro, que en este caso es el título. ¿Lo entendemos? Entonces, simplemente picando ahí, aquí les dice las propiedades que tiene ese campo de ese formulario. Ve que pone aquí tipo de selección para de texto, título. ¿Vale? Aquí yo estoy diciendo que estoy eligiendo del campo título que le ponga el registro de cada uno. ¿Vale? Estáis viendo que en todos los objetos de Access siempre hay 2 maneras de verlo. Hoja de datos, vista diseño, en una tabla. Hoja de datos, vista diseño, en una consulta. En un formulario, vista formulario y vista diseño. ¿Lo ven o no? Y en cada uno de estos, pues, en vista diseño siempre configuramos cómo va a salir, en este caso, el formulario. En vista diseño de la consulta nos va a salir los datos que van a salir en la hoja de datos de la consulta. Y en vista diseño de la tabla, pues ponemos los campos con el tipo de datos y las propiedades de cada uno de los campos. En vista diseño siempre configuramos ese objeto. Y en la otra vista nos sale cómo se deja. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de crear un formulario? Crear formulario. Pues también tenemos aquí asistente para formulario, que es lo que yo siempre hacía. Le doy aquí y le digo: quiero crear un formulario que me enseñe todos los libros de la tabla de biblioteca y que solamente me enseñe el título y el ICB. ¿Qué hago? Voy a la tabla donde está, le digo título, el ICB. Siguiente. ¿Qué le digo aquí? ¿Cómo quieres que aparezca la información? Por ejemplo, en columna, que es la primera que nos aparece. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el estilo? El estilo es de qué fondo va a salir, qué fondo va a tener el formulario, qué colorete va a tener el formulario. ¿Van a salir con dibujitos o sin dibujitos? El estilo te sale aquí. ¿Sabes? Aquí en esta pantalla te dice el estilo. El estilo es una chorrada, es decir, es ¿cómo vamos a pintar esta habitación? Bueno, podemos pintar de amarillo, de rojo, de rosa, la podemos pintar de forma que las paredes tengan como, en un sentido, esa pintura que parece cuando tú la tocas, aparece una rugosidad. Así, todo esto es el estilo. A ver, ¿qué estilo quieren ustedes? ¿Queremos el opulento o queremos el origen? ¿O queremos el estilo papel? ¿O el solsticio? ¿O el estilo técnico? ¿Cuál quieren ustedes? Permiten sugerencias. ¿O quieren el viaje? No iría apuesta por el viaje, bueno, estilo viaje. Dice abrir el formulario para ver introducir información. Vamos a cambiar el nombre del formulario y vamos a poner formulario de Nuria. Sí, finalizar. Así es como aparece este formulario. Yo le dije que solamente
quería que apareciera la información de los títulos de los libros y su ISBN. Pues así me va a aparecer el formulario. Vale, de desplazarme por los demás, tengo que ir dándole aquí. Y como yo le llamé el formulario de memoria, pues puede ser el nombre. Aquí. Aquí hay como unas herramientas que me permiten ir de un registro a otro. Yo, por ejemplo, les puedo decir, mira, ponte en el registro número 10. Entonces ustedes simplemente se tienen que poner aquí, le dan a 10, pero automáticamente hasta ahí. ¿Lo ven? No es difícil. Entonces, si ustedes quieren verlo en vista diseño, pues van aquí, vista diseño, y así está configurado este formulario. Ustedes quieren, por ejemplo, que esto aparezca más a la derecha. Pues, por ejemplo, a ver si me deja. No me va a dejar porque está predefinido. No me deja porque está predefinido. Pero, por ejemplo, el otro que yo les enseñé antes sí me deja, está hecho por mí. ¿Vale? Pero esto, por ejemplo, me permite, a ver si me deja hacerlo de nuevo. ¿Ves? Por ejemplo, puedo cambiar el tamaño. Yo, por ejemplo, ahora fíjense, lo dejo así. Ay, se me fue. ¿Dónde está? ¿Cuál es el formulario de memoria? Aquí. ¿Ven? ¿Cómo lo hacen los chicos ahora? Ahora, obviamente, no, esto no me queda bien. ¿Por qué? Porque no veo. Vale, pues entonces voy otra vez a este diseño. Y aquí al cuadradito de barra, pulso en él y lo contratamos. Vuelvo a cerrar, vuelvo a guardar los cambios y vuelvo a mirarlo. Y ahora sí. Y así con este jueguecito se pueden hacer un montón de cosas más, ¿eh? ¿Vale? Podemos ir creando formularios, por ejemplo. Tenemos aquí este. Miren este. Que incluso tiene botoncitos que permiten hacer cosas. Vale. Por ejemplo, este más poquito todavía. Piensen todas las cosas que se pueden hacer. Incluso puedo meter un calendario de forma que pinchando en el calendario me da información. O en vez de aparecer esto, que yo le doy aquí, me va para adelante y para atrás con los deditos esto. Es decir, luego un formulario tú lo puedes ir modificando e ir poniendo cosas. Y esas cosas se ponen desde aquí. Vale, obviamente no tengo tiempo para explicarles todas estas cosas, pero que vean que se puede hacer todo este tipo de, como digo yo, pijerías o bujerías, que después a la hora de hacer una base de datos, no tienes por qué estar metiéndote en las tablas ni nada de eso, sino que con este tipo de pantallitas que te estoy enseñando, se pueden hacer un montón de cosas. ¿Han entendido más o menos cómo se hace un formulario? De forma que yo sí se los pregunto, ustedes no lo saben hacer. Por ejemplo, préstamos, un formulario de préstamos con botón de libro. De aquí yo le puedo poner el devuelto, no el devuelto. Por ejemplo. ¿Vale? Y luego están los informes. Los informes son específicamente preparados para que se impriman. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo varios libros con fotos. Vale. Por ejemplo, yo tengo este. No se ve muy bien porque lo ven que está en una configuración que me permite irlo imprimiendo, por ejemplo, en una sola pantalla, en una hoja, un folio. Imagínense que tu jefe, el jefe de la biblioteca, dice: gente, necesito un informe que me diga todos los libros que tenemos agrupados por editoriales. Entonces tú le vas a escoger la base de datos y se lo vas a enseñar al jefe. Tú lo que harás, le darás un informe con una presentación así más o menos, y entonces se lo imprime. Y por ejemplo, ven cómo sale aquí. ¿Vale?
En este caso, por ejemplo, yo lo he agrupado por editoriales y, por ejemplo, de Alfaguara tenemos 3 libros y me da toda la información, ¿no? Esto es un informe. Ven como ya ahora no está por registro, no se pone un registro con el formulario, sino que me lo resume todo en una pantalla que yo lo puedo imprimir. ¿Lo ven? Por ejemplo, tengo otro de préstamo. ¿Vale? Por aquí tengo que el socio número 1 se pidió estos 2 libros en esta fecha. ¿Cómo se hace un informe? Ustedes ya lo saben hacer. Van otra vez a crear. ¿Y dónde va? En vez de consultas y formularios, va a informe. Y entonces, ven que pone aquí asistente para informe. Bueno, aquí es lo más ocurrido siempre. Es lo más baguete, pero es lo más sencillo. Por ejemplo, quiero crear un informe que me diga la información de todos los socios con su nombre, su apellido y su teléfono, porque lo vamos a llamar. Imagínense, esto es muy usual. Estamos en una empresa y resulta que pues queremos actualizar la información de los socios. Y entonces pues necesitamos tener en a todos la información de los socios con su teléfono para llamarlo. Ustedes lo que van a hacer, van a ir a la base de datos. ¿Podrían hacer una consulta? Sí, pero el problema de la consulta es que no te permite hacerlo con este estilo. ¿Me entienden? Entonces yo lo que le haría un informe. Entonces le doy siguiente. Aquí me dice cómo va a ser la distribución, cómo va a aparecer dentro del informe. ¿Vale? Me va a aparecer aquí, así, nombre y apellido 1 y 2 y teléfono. Le doy al siguiente, luego les digo, aquí es para si tú quieres, que por ejemplo te lo ordené por nombre, por apellido, por segundo apellido, por teléfono. Y si me lo agrupo por nombre, si me lo hace de la A a la Z o de la Z a la A. Yo quiero que me lo agrupe por nombre, ascendente. Le doy siguiente, y aquí me dicen cómo quiero que me aparezca. Si me quiero que me aparezca como columna, si quiero que me aparezca acostado en fila, ¿vale? Por ejemplo, orientación horizontal, tabular. Bueno, columna, venga, columna. Le doy siguiente, ¿qué estilo quieres ahora? Venga, Wilfredo, te he tocado. ¿Qué estilo quieres para el informe? Metro. ¿What? Metro. Metro. Vale, pues venga, metro, como el metro de Madrid. Siguiente, pues, informe de Wilfredo. Finalizar. Y miren cómo son, ¿ven? Aquí pasó algo, no lo he cogido el primero. Bueno, aquí ven el nombre, los apellidos y el teléfono. Nombre, apellido y teléfono. Nombre, apellido y teléfono. Nombre y apellido y teléfono. E incluso fíjense lo que hace. Te coge el día de hoy, te coge la fecha que se hizo. Cuidado. ¿Vale? Le hemos hecho un informe. Pues entonces esta cuestión es que ustedes pues ahora empiecen a practicar. Supone que ustedes pues ya deberán tener claro los campos que van a meter, las tablas que van a meter, sean relacionados con las tablas o no. Y lo que tienen que hacer es empezar con todo esto objetos. Y acostumbrarse a manejarlo. Porque eso es lo que les voy a preguntar yo en el examen. A lo mejor tú me pones ahí 2 formularios, pero yo te digo que me hagas otro. Yo te digo, mira, haz un formulario con el asistente. ¿Sabes lo que tienes que saber ya lo que yo te estoy pidiendo? Libros con fotos. Aquí, por ejemplo, no me dejo meterlo porque las fotos seguramente eran muy grandes para esto. Otra cosa que también te permite hacer los informes es hacer etiquetas.
Fíjense. ¿Ustedes nunca les ha llegado uno de esos sobres con ventanilla? ¿Claro con un sobre con ventanilla? ¿Claro con un sobre con ventanilla? ¿Ustedes lo visualizan? ¿Un sobre con ventanilla? Pues, esto es un sobre con ventanilla. La ventanilla es decir, en esa zona transparente, en la cual, por lo general, siempre se ve nombre y apellido y dirección de la persona a la cual va a dirigir esa carta. Pues entonces, las etiquetas te permiten, pues, o bien hacer un escrito, un Word, y en la zona donde va a aparecer el papel donde va a estar la ventanilla, puedes crear un formulario que te aparezcan, en este caso, todos los socios con sus nombres y direcciones, para luego tú imprimirlo, recortarlo y luego pegarlo al papel y para que luego te aparezca en la ventanilla del sobre. Veis aquí las etiquetas que yo hice, todos los libros, con sus editoriales. Como veis, una base de datos no solamente una base de datos, sino que te permite también hacer más cosas. Eso es un poco lo que estoy mostrando hoy. Entonces yo lo que quiero es que ustedes, pues, yo mañana yo les digo, yo mañana les pongo esta base de datos. Lo del panel se hace desde aquí. Lo que pasa es que es un poco más complicado y no me da tiempo de explicarlo todo. A ver, lo del panel, fíjate. Mira, esta por ejemplo, esta base de datos tiene un panel. Cuando tú la abres, yo la puedo ver así. Entonces, ves que tiene el nombre de biblioteca y pone agregar nuevo préstamo, modificar nuevo préstamo y cerrar base de datos. Yo, por ejemplo, le doy a cerrar base de datos y cierro. Entonces, todas esas pijerías, ¿desde dónde salen? Tienes que ir aquí, yo te lo digo en la plataforma, administrador del panel de control. Le vas aquí, ¿vale? Y le tienes que decir nuevo. ¿Vale? Ahí le pones, pues, biblioteca. ¿Vale? Le dices aceptar. ¿Vale? Y cuando ya tienes este panel de control que se llama biblioteca, le dices modificar, ¿vale? Pero lo que pasa es que aquí tiene que haber pues tablas, consultas, informes para que tú lo puedas. Luego aquí le vas a tener que poner los. ¿Son estos los? Sí, vamos a ver, mira. Yo he podido crear el panel de control aquí. Yo tengo estos tres. Porque resulta que yo tengo una tabla que se llama préstamo, ¿vale? Aquí. ¿Qué es préstamo? ¿Vale? Si yo no tengo esa tabla de préstamo, yo no puedo agregarle un botón para que me permita hacer esto. No se me entiende. Si lo doy aquí, mira lo que hace, que me permite meter un nombre. Entonces yo ya no veo las tablas. Solamente voy a ir y la persona que tiene que meter la información, que generalmente los usuarios de la base de datos, no son quienes las diseñan. Quienes las diseñan, pues como ven, es una persona que tiene un poquito más de conocimiento del programa o de informática, pero luego los usuarios, que al fin y al cabo ustedes van a hacerlo en la empresa, pues será, por ejemplo, hacer esto. Aparece una pantallita así, con una serie de campos que hay que rellenar, ustedes van a tener los datos en un papel, ustedes van metiendo. Entonces, pues,
normalmente, le va a aparecer esto. O a lo mejor le salen como botones. Pero eso lo configuro yo. Pero eso sale desde aquí. Así, a ver. Por eso se me esconde. Donde veo administrador de base de datos, administrador de panel de control. ¿Ven por ahí? Sí, porque aquí no me deja verlo. Pero tienes que ir desde aquí. Vamos a poner una limpia. Te das aquí. ¿Lo ves? Administrador de panel de control. Pero no puedes empezar a hacer el panel de control si no has hecho las otras cosas antes. Es decir, esto es lo último que se hace, no lo primero. Entonces, para llegar aquí, previamente tienes que haber metido las tablas, las relaciones, los datos, haber hecho las consultas, haber hecho los informes y haber hecho los formularios. Pero luego diseñaremos el panel. ¿Vale? Pero yo les pido que por favor al menos hayan llegado hasta aquí. Yo me doy por satisfecho si más o menos han entendido hoy lo de estos momentos, que es la base, que es lo que va a ayudar a la pregunta en el examen. Y lo que tienen que hacer ustedes. ¿Me entienden? Podrían ser las 8. ¿Pregunta? Esto es un coñazo. Esto es un coñazo. Consulta paramétrica. Esto es un coñazo. En fin, hay que practicar, obviamente. Mónica dice que sí, que es un fastidio. Tiene que ponerse. ¿Que le va a llevar tiempo? Sí. Entonces, yo por ejemplo, a ver, yo ya les he abierto. Les he abierto el tema de procesadores de texto. Y les puse un ejemplo de carta comercial que toca en el examen. A mí me salió menos de logotipo. ¿Eh? A mí me sale más o menos de logotipo, no sé cómo se llama. ¿Qué logotipo? Logotipo con el dibujo de fondo. Ah, dibujo del fondo. Pues nada, pues es cuestión de ir buscando. Nosotros metemos esto es una imagen prediseñada, lo que tú ves de fondo. ¿Vale? Entonces búscalo, ¿sabes cómo buscar imágenes prediseñadas? ¿No? Sí, pero se me queda algo pequeñita, se me queda así. Pues a la mañana. ¿No sabes cómo se lo grande? Esto es informática. De todas formas, yo en el examen yo les pondré ¿cómo se llama esto? Yo les pondré las características del texto. Informática no está. Es decir, les diré, pues tiene que ser fuente del tamaño no sé cuánto. Tiene que ser margen tanto, familia tanto. Ordenador, por ejemplo. ¿Vale? Y después en el cuadro, luego se trata de ¿Qué cuadro? ¿Tienen cuadro? No. me volví loca porque sale un cuadro, un cuadro por la tarde. No. Esto lo que pasa es que es una tabla y luego lo que pasa es que esto hay que ponerlo en el fondo. Vale. Entonces, eso lo íbamos a ver el día que íbamos a ver Word. ¿Vale? Ves que te pone aquí, delante del texto, detrás del texto, transparente. ¿Vale? Pero yo te aconsejo que empieces primero por
por la tabla y luego le metes detrás la imagen prediseñada. ¿Vale? Y lo que ustedes ven aquí, esto es un Word, esto es hoja de pedido, ¿vale? Esto es un Word. ¿Vale? Un Word que es, ¿lo ven aquí? Word. ¿Vale? Entonces es así. Word, por ejemplo, vamos a poner esto. Y pongo hoja de pedido. ¿Vale? Me sale esto. ¿Y cómo lo giro? Le doy aquí un momentito. Pues no he terminado de hablar, ahora voy aquí no. Formato de imagen, formato de Word, diseño, cuadrado. Vale, y entonces voy aquí, rack, los giros y los subo. Vale. Por si acaso el examen toma algo de eso y la gente se mueve. Por lo general en estas cositas la gente se mueve un poco loca. Vale, yo se lo puse porque la semana pasada una persona que me dijo, mira, ¿qué tipo de cosas pones en el examen? Y yo, pues les puse, se lo abrí la semana pasada, un ejemplo. Pero por ejemplo fue, si no recuerdo mal, el tipo de cartita que puse hace 2 años. Y era solo de Word el examen. No. Es que... Vamos a ver, esto si se sabe hacer, si se sabe mecanografía, Sí, pero es que son muchas cositas. Y... en 45 minutos se hace. No, y después Después Excel. vamos a ver, lo que iremos haciendo iremos por turno. Es decir, ¿han terminado Word? Venga, un grupito venga para acá, me pone el fichero, venga, explíqueme. En 10 minutos, en 5 minutos menos, pues ya les hago el examen de Access. Son 4 horas. Vale. Mecanografía son 5 minutos. Y Excel, el resto. Eso es el resto. Obviamente, si no tienen claro estas cosas, no se acuerdan de la mecanografía, pues entonces no. Por ejemplo, esto se hace así, esto es una letra capital, eso es lo que pusieron en el manual, esto es una tabla, ¿ven esas tablas en Word? Estos son viñetas. Vale, esto es, ¿saben cómo se hace esto? Entonces es así. Insertar, forma, línea curva. Pincho en un sitio, tiro para abajo, pincho en el otro, pincho en el otro, pincho en el otro, pincho en el otro, y cuando yo he terminado, pincho 2 veces. Ya está. Vale. ¿Sí? ¿No? Pues venga, estudien lo de la base de datos y si tienen dudas, por favor, vayan diciéndomelo. Y si incluso quieren presentarme su base de datos antes de tenerla completada, para ver si van bien o no van bien, pues también me la pueden enviar. Me la pueden decir aquí. Pero la gente no se me queden parados y parados. Sí, vamos a ellos y ya me falta a mí de que esto, lo último que necesitaba, el panel es, Vale. pero vamos a ver, no puedo ver. Enter. 5 minutos para la mecanografía. 5 o como mucho 10 minutos para cada grupo de Access, 45 minutos para Word y el resto para Excel.
¿Vale? Y Gil, obviamente, el resto de las personas que restan. Sí, Jessica, todo es presencial aquí. Pues venga, vamos a terminar ya con la clase de alfa. ¿Wilfredo, te ha quedado claro? Sí. Sí, que. Sí, lo vimos así. Vale, pues.